para el Señor, todo sea para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo no estoy hablando de este lugar, de ustedes solamente, sino de todos aquellos, amén, que están viendo en las redes sociales, que los saludamos con la paz del Señor, que Dios los bendiga a todos. Esperemos que toda la palabra que hoy el Señor entregó hasta este momento sea de edificación, de exhortación y de consolación. El Espíritu Santo que está en la iglesia, y conmigo, ¿cuántos son la iglesia? Está en la iglesia, ese es el Espíritu Santo que nos vivifica, amén, y que nos vivificará también en aquel día cuando suene la trompeta. Hay una trompeta que va a sonar, amén, y nosotros esperamos esa promesa, ya sea que muramos o que vivamos de alguna manera, pero vamos a estar con el Señor para siempre, amén. Así que hoy se habló de un tema muy fundamental que ya venimos hablando bastante, y es que Dios quiere despertar los corazones. Dios quiere que vuelvan a la comunión con su Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? La iglesia está muy confundida porque hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas y mezclan todas las cosas de la Biblia. Y no podemos mezclar, sino que tenemos que separar algunas cosas. Y el Señor me vino ministrando eso porque así como ustedes ya me conocen y yo les conozco a ustedes saben cómo llegaron y cómo están ahora, cómo se sienten ahora. Y eso es muy fundamental, porque esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos liberó. ¿Y de qué nos liberó? De la maldición de la ley. Nosotros estábamos confinados, hermanos. ¿A qué estábamos confinados? A la muerte. Porque la ley te enseña, amén, y muestra completamente tu pecado. Pero para eso vino Cristo, para hacer lo que el hombre no puede hacer. Por más que se esfuerce, amén, si lo quiere hacer con sus fuerzas, es como decía la hermana, como Marta, afanada y turbada, o aquella persona que, como Mateo 7:21, que quieren hacer muchas cosas para el Señor, y se olvidan de lo más importante, de la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hablarnos, pero nuestra mente, nuestro corazón está lleno de tantas cosas, de tanta información, que si no le damos lugar a Él, como que lo ignoramos. Entonces, ¿cómo podemos ignorar a alguien? Porque yo digo a alguien, no algo, a alguien que está dentro de nosotros y que quiere interactuar, quiere hablarnos, quiere mostrarnos, quiere ministrarnos. Pero nosotros a veces, o la iglesia de este tiempo, está como el Samuel que todavía no se le fue revelada la palabra, conoce la Escritura, pero no conoce al Espíritu Santo, no conoce la voz de Dios en su vida. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero la relación con el Espíritu Santo es lo más importante, porque es el Espíritu Santo que te va a guiar a ti, a toda la verdad. Y hay un problema en una de las iglesias, voy a hablar de la iglesia de Efesios, la hermana, ¿no? Qué tremendo. Hay un problema en una de las iglesias, y esta tiene que ver con la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas había una lucha impresionante de lo que estaba pasando, ¿no? Pero, a ver, comenzando desde el principio, vemos a Abraham, el padre de la fe. Amén. El padre de la fe, un hombre, amén, que él no recibió las tablas de la ley, porque eso fue después, unos 400, 500, puede ser 600 años después. Vino la ley de Moisés, donde Dios lo llama a Moisés, donde Dios le hace grabar los mandamientos por segunda vez, porque primero lo escribió Dios con el dedo de Dios. Pero esos mandamientos eran las leyes que eran para el pueblo de Israel, para su pueblo, para los hebreos, eran directamente para ellos. Y ahí, como ya conocemos los 10 mandamientos, después se extiende a más y hay como 613 mandamientos entre preceptos, entre ordenanzas, ¿sí? Y ahí están todos los ritos, las fiestas y los días de reposo, y hay muchas cosas, muchos ritos que se hacían, pero era una orden de Moisés para ese pueblo específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, por un lado, tenemos la ley. Por el otro lado, tenemos la gracia. Y hoy vemos que hay una lucha impresionante
se le ha metido una confusión a la gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no tienes que hacer nada, ese es el tema. Es que Cristo dice, no puedes hacer nada. Dice, yo soy el que ya hice. Hay una sola cosa que nos permite a nosotros entrar en el reino del cielo. Y es justamente la fe, que viene ya desde Abraham. Porque Abraham apuntaba a la simiente, no a las simientes, sino a la simiente que era de una, y ese apuntaba a Jesucristo. Así que todas las personas que murieron con la esperanza, con la fe, con la promesa de aquel Mesías que iba a venir, porque el Antiguo Testamento habló mucho del Mesías, solo que no decía Jesucristo, pero sí estaba. Si tú lo puedes analizar, estaba. Como le doy un ejemplo, como la roca que golpeó Moisés, que no tenía que golpearla, le tenía que hablar, y le dijo, háblale a la roca, le dijo Dios. Pero Moisés estaba cansado, Moisés estaba irado, porque tenía un pueblo detrás que se la pasaba murmurando, se la pasaba quejándose. Moisés, tenemos hambre, Moisés, nos trajiste aquí para matarnos, Moisés, tenemos sed, y estaba todo el tiempo así. Y es como le pasa a la iglesia, a veces no está todo el tiempo quejándose por cosas que le pasan en esta vida, cuando la mirada la tiene que poner en uno solo, que es en la roca que Moisés golpeó, y le dijo, háblale a la peña. Y Moisés, empedernido, fue y golpeó la peña. Pero ¿quién era la peña? ¿A quién representaba la peña? Como Dios es fiel, Dios dio agua, sacó el agua de la peña, porque le dijo, háblale a la peña que yo le voy a dar manantiales de agua para que ellos se sacien y tomen esa agua, se van a sed, el pueblo. Ahora, esas aguas que nosotros vemos que salen de la peña, esas aguas representan al Espíritu Santo. La roca que es Jesucristo. Por eso que le dije, háblale, no le golpees. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero los hermanos, las iglesias se golpean uno con otro y tienen que hablar del Señor, para que el Espíritu Santo empiece a fluir. Y el Señor dice, en una de las escrituras dice, el que crea en mí, la roca, ¿sí?, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahí vemos dos cosas. Vemos la roca que Moisés golpeó y vemos las aguas que salieron. Y en Cristo vemos que Él es la roca y el que crea en Él, de su interior correrán ríos de aguas de vida. No es una fuente que salta para vida eterna, no son aguas estancadas. No es un pozo de agua que está estancado ahí, porque los pozos antes corrían agua por debajo y esa era el agua viva de la cual le habló a la samaritana. Entonces, primero Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Pero ¿qué pasa? La iglesia está confundida con querer practicar muchos mandamientos que Dios ya se nos entregó en la mente y en el corazón. Pero lo quieren hacer religiosamente. Cuando tú quieres hacer las cosas religiosamente y con miedo, ahí es donde está el problema. Cuando yo tengo miedo y no tengo temor de Dios, y se confunden las dos cosas. No es lo mismo tener miedo a no obedecer un mandamiento y perderme, que tener el temor del Señor en el corazón y estar en libertad, con la libertad que Cristo me dio, de que yo, como siendo un ser humano, si me caigo, el Señor me va a volver a levantar. Porque para eso el Señor hizo el perdón de los pecados. Y vamos a tener que leer, porque tenemos que entender, amén, que Dios separa la ley, que es la ley de los mandamientos, de las promesas, hechos con promesas, y no solamente eso, sino también los ritos están separados. El apóstol Pablo lo enseña claramente. ¿Para qué? Porque ya había confusión en la iglesia, había problemas. Habiendo comenzado, dice, ¿no?, de una manera terminan de la otra. ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué obras están haciendo? Entonces el Señor dice, ¿no?, en Hechos 16:31, dice la palabra del Señor, ¿qué debo hacer? Ellos decían, ¿no? Porque esto tenemos que entender, que nosotros éramos gentiles, ¿sí o no? Porque ahora somos, ¿qué somos?
hijos de Dios. Y la misma palabra se lo va a declarar. Pero antes éramos gentiles. O sea, míreme hermano, yo no sabía de mandamiento, no sabía ni de estatuto, ni de leyes, ni de nada. Pero sí hay una ley que rige en nuestra vida, que está en nuestra conciencia, que sabe en nuestra vida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Usted sabe que matar está mal, que robar está mal, pero nosotros, al no conocer a Cristo, me da lo mismo hacer todo lo que hacía, porque no tenía el temor del Señor. Pero ahora sí tengo el temor del Señor. Entonces, una cosa es tener el temor del Señor para que Él me ampare a mí, y yo ya, mi conciencia cambió. Ya no voy a estar haciendo esas cosas porque ya conozco al Señor, porque Él dijo, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y cuándo me conocen? Cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando reciben el Espíritu Santo. Ahí ya me empiezan a conocer. Ahí, como decía la hermana, empiezan a tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque al yo recibir y reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu viene a ser una morada en mi corazón. Cambia mi corazón y se une a mi espíritu. Y somos uno. Lo que puede pasar es que se contrista. Lo que puede pasar es que por mis actos, o mi palabra, o haya ofendido a alguien, pueda que se contriste el Espíritu Santo. Cuando yo vaya a orar, me va a decir el Señor, no, espera un cachito, primero a ponerse en cuenta y luego después charlamos. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque justamente yo quiero comunión. ¿Cuánto quiere comunión? Yo sé que acá hay hermanas ya, hermanos que ya Dios le ha hablado, y a eso yo quería entrar, quería llegar. Que Dios, a través del Espíritu Santo, la hermana estaba cocinando, el Señor le habló, la hermana estaba meditando, el Señor le habló, el hermano estaba pidiendo confirmación, el Señor le habló. Entonces no estoy loco, el Señor habla. Y esa es la comunión que yo quiero que la iglesia tenga, porque no lo hace de uno, lo hace con todos, porque somos un cuerpo. Ahora bien, gloria a Jesús. Hechos 16:31 le dice, ¿no? En el 30-31 dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos pensaban que tenían que hacer algo y en realidad no tenían que hacer nada. Pero ¿qué pasa? Como ellos eran judíos y ya conocían la ley de Dios, ellos tenían que guardar la ley de Moisés, y así estaba el pueblo, como cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, Él viene bajo la ley, pero después es crucificado. O sea, mientras Él está bajo un ministerio mosaico todavía, porque está bajo todavía de los mandamientos de Dios, porque el templo de Jerusalén todavía estaba ahí, porque los religiosos estaban en el templo y obedecían a la ley y todo eso, ¿no? Apedreaban a las personas, a los falsos profetas, los mataban, a las mujeres adúlteras, todo eso. Pero vino Jesús, y Jesús, cuando vino Él, le trajeron a la mujer en pleno acto de adulterio. ¿Qué hizo Él? Él no la apedreó. ¿Qué le hizo? La perdonó. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Entonces ahí vemos un antes y un después. Vemos la religión que quiere apedrear y matar a la mujer que cometió el adulterio, haya sido lo que haya sido, si fue con una persona, si fue porque estuvo con otros dioses, porque también era fornicación estar con otros dioses. No lo sabemos, no lo explica ahí, pero dice que estaba en pleno acto. No sabemos si el pleno acto era arrodillarse dentro de una imagen o estar en intimidad con otra persona. No lo sabemos eso, no lo dice la Biblia. Pero que entonces, ¿qué sucede? Pero viene Cristo y dice, no, bueno, el que esté libre de pecado, a ver, que arroje la primera piedra. Nos reventó a todos. Y si hoy estuviera Cristo, hiciera exactamente lo mismo, todos vamos a quedar de cara, porque todos pecamos. Porque nadie es súper, ultra, mega santo. Todos pecamos. Estando en Cristo también, con pensamientos, con miradas. Hablaste mal a una persona, contestaste mal, ya está, listo. Inmoralmente, en la mente,
codiciaste a una chica, a un chico, ya está, listo. Entonces, por ese motivo tuvo que venir Cristo. Él cumplió toda la ley, todo lo que estaba escrito de él, de los profetas, de los salmos. Moisés también habló. ¿Y dónde habló Moisés? ¿Dónde vemos a Jesús? En Moisés. Moisés dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Una serpiente de bronce, un asta de bronce de fuego. Moisés levanta la serpiente y le dice el Señor, ahora, toda aquella persona que vaya y mire la serpiente, será sanada. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios se había irado con su pueblo y había mandado serpientes y los había picado a todos y les estaba matando a todo el pueblo. Entonces Moisés empieza a interceder y le dice, Señor, ten misericordia, que no matara al pueblo. Y ahí le da la orden, hazte una serpiente de bronce, de fuego, y todos aquellos que miren la serpiente van a ser sanados o curados, para ponerle la palabra, ¿no? Cuando Cristo viene, Él es levantado. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta cómo es? No se pierda, diga conmigo, no se pierda. ¿Por qué no se va a perder? Porque ha tenido fe, ha tenido confianza, ha tenido la esperanza. Por eso es que no se pierde. ¿Por qué? Primero porque ya Jesucristo le da un corazón nuevo. Es nuevo, no es restaurado, no. Yo os daré un corazón nuevo, espíritu nuevo le voy a poner dentro de ustedes. Y ahí donde tú conoces al Señor, ahí donde Él siempre te va a guiar a la verdad. Porque usted va a decir, ¿no? Sí, yo he estudiado, he buscado, pero una cosa es estudiar y otra cosa es que se te revele. El que habló esa palabra. Son dos cosas distintas. Entonces, la revelación, la palabra ya está revelada, no hay que revelar nada, pero nuestros ojos estaban velados antes. Nadie conocía de nada de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sí se te revela. Y tú conoces a Dios y sabes que tu oración, cuando tú vayas a orar, tú sabes que Él te escucha. ¿Cuántos saben que cuando usted está orando, usted no tiene duda? ¿Por qué? Porque ya es hija de Dios. Porque ya está sellado con el Espíritu. Ya está. Bien. Tenemos una vida, un caminar peregrino que sí, vamos a fallar de todas maneras. Pero Dios siempre me va a perdonar porque yo lo que voy a hacer es confesar si yo he pecado. Y tengo que confesar, si tengo que renunciar, si tengo que pedir perdón. Entonces ahí Dios siempre nos va a estar levantando y fortaleciendo. Entonces vemos que Abraham era antes, ¿no? Era antes de la ley. Después vino la ley. Entonces yo preguntaba, entonces ¿cómo es que, cómo se dirigía, digamos, Abraham? Y Abraham se dirigía porque él tenía una comunión con Dios. Y Dios le hablaba y le daba los mandamientos que eran mandamientos morales, todavía no estaba escrita la ley. Así que él estaba dirigido por Dios. Él tenía fe, él obedecía a Dios y era algo completamente incondicional. O sea, lo hacía porque amaba a Dios, por eso lo hacía, y era obediente. Entonces, vemos que Dios busca este tipo de gente, que le adoren en el espíritu y en verdad. Abraham obedecía a Dios en todo. Él le obedecía al Señor siempre. Entonces yo le pregunto al Señor, ¿cómo es que...? Y claro, el Señor me dijo, no, hay mandamientos que están puestos en las personas, que las personas ya saben de su naturaleza que está bien y que está mal. Pero después vino la ley, y cuando vino la ley ya tenían que obedecer una ley. Y si no obedecían la ley, ninguno se iba a salvar, no podían quebrantar los mandamientos de Dios. Y esto lo vemos acá. Gloria a Jesús. Así que era como una ley natural. Gloria a Jesús. Vamos a leer, hermano, voy a llevarlos. A ver.
Tengo 2 libros para leer, no es mucho, pero voy a leer algo. Pero en Hechos 16:31 decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa. Tú y tu esposa, tú y tus hijos. O sea, por medio de la fe. Aunque los corazones igual no estén, por así decirlo, arrepentidos por ciertas cosas. No, porque el Espíritu Santo viene a morar a una persona y empieza a hacer una obra en la persona. Y hay gente que ha recibido a Cristo en su vida y no es que ya la semana está en la iglesia, no. Ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador y Dios la ha sellado. Ahora usted no ve el sello, no ve a la persona que fue a la iglesia, todavía no lo ve. No, porque es una obra que hace el Espíritu Santo en la parte interior de la persona. Cuando llega el tiempo, diré que está dado, hay un tiempo. Hay un tiempo. Cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, Dios le va a hablar, a confrontar, algo va a suceder con esa persona y al tiempo que la va a ver para la gloria de Dios en la iglesia. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, había algo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, pero quiero que vayamos a leer Marcos para que veamos algo del Antiguo Testamento, porque aunque Cristo vino, Él vino bajo la ley. La gracia que es el perdón de los pecados para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, vino después de la cruz. Después de que Cristo murió y resucitó y derramó su sangre, ya se terminó el sacrificio para todos, se terminó todo. ¿Por qué se terminó todo? Todo, escuchen bien, todo es todo, lo del Antiguo Testamento. Dios vino a hacer las cosas nuevas, vino a traer libertad a nuestra vida y a guiarnos por medio de su Espíritu Santo a esta libertad. No a encarcelarnos, no a obligarnos. Porque la gente antes tenía que hacer las cosas obligadamente, tenían que adorar, tenían que llevar ofrendas para el perdón del pueblo, para el perdón de los pecados personales, tenían que hacer esas cosas. Pero ahora vino uno solo, vino el Señor. Y Él es el sacrificio para toda la persona que crea y ponga los ojos en Jesús, tiene vida eterna. Sencillamente dijo Jesús: el que cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que yo lo voy a resucitar en el día postrero. Quiero repetir eso. No traje agua, perdón. El que crea en mí tiene vida eterna, sin Biblia, sin ley, sin estatutos, sin mandamiento, portándote mal, la peor persona del mundo. Creíste en mí y te sello. Eso es lo que Cristo está diciendo. El que cree en mí tiene vida eterna y no va a venir a condenación, sino que yo la voy a resucitar en el día posterior. Cristo hablando, obviamente, ¿no? Esas palabras de Jesús, Él hablando en vida. Por eso que hay que separar, ¿no? Porque uno dice, no, se confunde la gente, ya estaba muerto, ya había resucitado. No, Él estaba predicando esto en vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. El que cree en mí no vendrá a condenación. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que ¿cuántos versículos hay que el Señor te afirma en tu corazón? De que al momento que creíste, como dice Efesios, ya fuiste sellado. Pero todavía no veo los frutos, ya lo vas a ver. Tus ojos van a ver la gloria de Dios. Porque algunos quieren creer de que ya al momento que recibió a Cristo en su corazón ya tiene que estar en la iglesia alabando, bendiciendo, leyendo la palabra, echando fuera demonios. No es así, porque Dios trabaja con cada persona de diferente manera. Cada corazón son diferentes, son distintos. No podemos nosotros humanamente acelerar el proceso de Dios, porque es de Dios, no es mío. Entonces eso tenemos que entender. Y yo le doy descanso a muchas mamás, muchos papás que están peleando con sus hijos, que fueron a la iglesia
y mejor si fueron a la iglesia porque ya fueron sembrados. Pero ahora tiene que pasar, ese muchacho, ese joven va a tener que pasar por el fuego y va a tener que pasar por las aguas, porque si el Señor lo selló, ya está, ya en algún momento no le va a quedar otra que rendirse, porque Dios tiene la promesa, y la promesa es que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, sin excepción. Yo tengo la promesa y yo sé que es así, yo sé que Dios está trabajando y yo sé que Dios está moviéndose, pero yo se lo dejo todo al Señor porque no es con mi fuerza, es el Espíritu de Dios que hace eso. La religión te dice hoy, hermano, si usted tiene, sáquese la gorrita, póngase una remera que no se le vea el tatuaje, ¿no? No es eso, no es eso. Que venga como venga, pero que venga a los pies de Cristo. Lo del tatuaje, lo del arito, lo de la remera, eso no va a ser Dios, no uno. Porque el hombre quiere imponer, ¿no es cierto? Y ahí es donde está el gran error, de imponer, de obligar, no te puedes meter donde es la obra de Dios, no de los hombres. Eso es lo que pasa con ciertas iglesias y lamentablemente gente que viene rota y que sí necesita de Dios, necesita el consuelo, necesita el Espíritu Santo y terminan espantándola por ese motivo, porque le obligan haciéndole cosas que la persona ni siquiera sabe. Entonces todas aquellas personas que se acercan a Jesús, el Señor dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo. Jesús lo recibe. Como está lo recibe, pero obviamente ¿para qué? Para ser transformados. Pero esa transformación no es de nosotros, es de Dios. Y Dios es progresivo. Dios no cambia así de la noche a la mañana, no, porque hay personas que le han pasado cosas muy feas y que todavía siguen arrastrando por eso. Y está ahí el Espíritu Santo para que Dios, ya quebrante ese corazón y ese corazón sea completamente, limpio, digamos, ¿no? Dios limpia. Eso es lo que hace, a eso vino el Espíritu Santo, a limpiar corazones. Limpia, a borrar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley? La ley de Dios te muestra todos tus pecados. Si no haces esto, no haces lo otro, tenés que hacer. Si no haces, te lleva al infierno. Ay, mi Salvador, ¿para qué murió? No, tenés que obedecer esto, porque si no obedeces esto, no entras al reino de los cielos. Ese es el otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo ya lo volví a decir, todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera y no va a ser condenado, yo lo voy a salvar. Porque la persona ha puesto la confianza en Él y la esperanza en Él. Esa es la diferencia. ¿Y dónde la vamos a hacer diferencia? Bueno, ahora vamos a ver a uno que está con Jesús, que viene a ver a Jesús, pero están bajo la ley. Vamos a ver. Dice así, Marcos capítulo 10. Vamos a ver a un joven rico, ¿ya lo conoce? Dice así la Escritura. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le preguntó, ¿sabes? Y dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó, dice, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían, diga conmigo, confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierras, con presunción. Dice: y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Jesús le habla, obviamente, le tiene que hablar bajo la ley, porque si no, él estaría quebrantando la ley. Entonces él tiene que hablarle, guarda los mandamientos, le dice: y sí, todo esto lo guardé desde el día de mi juventud, respetando todos estos mandamientos. Dijo que Jesús le amó, está perfecto, pero ¿qué sucedía? Su corazón, y ahí lo quiero ir, no estaba cambiado. Entonces te das cuenta que el corazón de esta persona, él confiaba en su riqueza, en su poder, en las cosas que él tenía. Creía en Dios, creía en los mandamientos, los guardaba también, pero su confianza estaba en las riquezas. Y la Biblia enseña y dice: no se puede amar a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Mas este joven, sabiendo Cristo esa palabra, le dijo, probándole: te falta una cosa. Y seguramente que le había preguntado: ¿qué cosa me falta? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Pero él tenía mucha riqueza. O sea, amaba lo que él tenía. Su amor, su confianza, su esperanza estaba todo en lo que él poseía. Y no en Dios, no en Jesús. Él sabía que el Señor Jesucristo era el Maestro, él sabía que él era el Mesías. Porque él se fue hincada la rodilla de una manera, eso para ellos era adorar, hincarse. Así que él le adoró, está diciendo ahí, ¿no? No dice le adoró, dice que hincó su rodilla, pero hincar la rodilla delante de Cristo era adorarle. Tremendo. Entonces, vemos que acá, sí, Cristo obviamente le habla porque está bajo la ley, pero después las cosas cambian. Y ahí lo vamos a llevar. En Gálatas, vamos a ver, Gálatas capítulo 3, hermano. Gloria a Jesús. Y aquí pasaba algo con los de Gálatas, algo tremendo, y voy a ir leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue crucificado, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Una pregunta le hace, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le hace una pregunta. ¿Cómo recibiste el Espíritu?
obedeciendo todos los mandamientos y los preceptos y los estatutos y todo eso, o por haber oído el Evangelio, oír con fe. El Evangelio es la buena noticia para el mundo. Por eso que lo que nosotros esperamos, amén, por eso usted es un sembrador. ¿Se acuerda la palabra del sembrador? Sí. Bueno, mire esa palabra, usted se va a dar cuenta que la palabra que cae en la buena tierra, la semilla, esa es la que va a dar fruto. O sea, mucha gente no se va a convertir, pero otra gente sí. Así que nosotros sembramos y la obra la hace Dios, pero justamente nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la reconciliación ¿con quién? Con el Padre mediante Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que predicar a Jesucristo como Señor y Salvador para que Jesús reconcilie a las vidas, a las almas con Dios. Y no venga la ira de Dios sobre las personas, porque la ira de Dios está por las personas que no tienen a Jesús. Sobre ellos está la ira de Dios. Y nosotros, Dios nos manda a predicar el Evangelio para que reciban la gracia de Dios por medio de Jesucristo y sean salvos. Así que seguramente hace mucho tiempo que eras salvo y no lo sabías, porque creías en eso. Amén. Entonces, ahí es donde vemos, ¿no? Cuando nosotros creemos que tenemos que hacer cosas y la gracia te dice no, el Señor está con los brazos abiertos, Él está esperando y está diciendo ven, hijo mío. Él te abraza cuando tú pones esa confianza plenamente en Él y rompe toda estructura, desarma toda obligación. Dios no, por eso nunca quiere Dios que lo ame con obligación, Él quiere que lo ame de su propia voluntad. No haciendo cosas, sino a través de la comunión con su Espíritu Santo. Dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos oyeron el Evangelio? ¿Cuántos creyeron? Hermano, yo creí, el momento que creí, el Señor me selló al momento que creí. Y yo sentí algo, que algo había pasado en mí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un proceso, un montón de cosas en mi vida. Y Dios fue dirigiéndome, empecé en la iglesia, me bauticé, y bueno, muchas cosas pasaron. Para yo estar ahora acá de pie, pudiendo explicar estas cosas, que no es por cuánto tú sirves a Dios, por cuánto tú haces, por cuánto tú obedeces, digamos, no es tanto ahí. El asunto está por haber puesto la fe en Jesús. Lo demás, el Espíritu que está en nosotros es el que nos anhela celosamente, pero es el que pone que por el hacer. Nosotros hacemos por el Espíritu cosas lindas, obras de amor y muchas cosas que el Señor pone en nosotros. Entonces dice, ¿no? Tan necio soy, escuche bien, que está retando a estos Gálatas. Dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Se volvieron para atrás. ¿Por qué se volvieron para atrás? Y lo está retando. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios se mueve por fe, porque somos justificados solo por fe. Y por la fe nosotros nos movemos y por la fe andamos. Y eso es todo, la fe en Cristo Jesús es el que nos cambió el corazón y nos cambió nuestra conciencia para caminar con Dios. ¿Se acuerdan que Enoc dice que caminó con Dios y se lo llevó a Dios? Nosotros caminamos con Dios. Solamente pasa eso, como decía, cuando nosotros dejamos de la oración, nosotros dejamos. Cristo quiere estar ahí. O sea, Él, de alguna manera, si ya te selló, te va a llevar igual a la oración, a la exhortación, al quebrantamiento. Algo te tiene que suceder. Ahora bien, ¿por qué? Porque sos hijo. Pero ¿qué pasa el que no es hijo? No
hay nadie que lo exhorte, no hay nadie que lo reprenda, no va a pasar nada. Y va a estar haciendo cualquier cosa y le va a dar lo mismo, si va a la iglesia, no va a la iglesia, si ora, no ora, no importa nada, si peca, roba, hace cualquier cosa. No, total es insignificante, no, Dios sabe. Entonces vemos la diferencia. Dios cuando viene una persona cambia la persona, va a dar fruto, a la larga pero lo va a dar. Por eso que igual no podemos condenar a nadie, de decir, no, como hay muchos, ¿no?, que dicen que el Señor lo perdone, ¿no? Dice, no, este es un hijo del diablo. No. ¿Y qué pasa si se arrepiente mañana? Y si se convierte y sale un tremendo evangelista y yo le dije, hijo del diablo? Perdón, Señor, estoy hablando mal de alguien, de persona que Dios ama. No puedo hablar mal de persona de nadie, porque Dios me va a tirar la oreja. En algún momento me va a exhortar. Entonces, claramente, más abajo habla del pacto de Dios con Abraham. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, solo porque creyó. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gloria a Dios, también pertenecemos al linaje ese, ¿sí? Dice, y la Escritura, previendo que Dios, habiendo justificado por la fe a los gentiles, gloria a Dios, acá estamos nosotros, usted fue justificado por la fe. Es impresionante. Dice que previamente, dice, Dios, habiendo justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Los que dependen de las obras de la ley, que ahora esto se lo explica, ¿no?, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas del libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? La persona del Antiguo Testamento, si no permanecía en todas las obras de los mandamientos, de las promesas, de los ritos, de todo, y de la ley, dice la Escritura, dice, escrito, dice en el libro de la ley, para hacerla, la tenía que hacer, si no quedaba maldito. Entonces dice claramente, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Listo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se da cuenta que la ley obligaba a hacerlas, porque si no era maldito. Por eso que Malaquías, ahora se te va a abrir un poquito más el entendimiento, Malaquías dijo, maldito soy con maldición, toda la nación me habéis robado. ¿Vio? En los diezmos. Entonces Dios maldecía porque le habían robado, y era uno de los mandamientos que Dios había dado a su pueblo, que ellos tenían que dar el diezmo. ¿Por qué tenían que dar el diezmo? Porque Dios decía, traigan los diezmos a la familia, yo alimento en mi casa. Y como Dios dispensaba antes, cuando tú le dabas a Dios, Dios te retribuía, entonces trabajaba de esa manera. Y probame ahora en esto, a ver si yo no te voy a abrir la ventana de los cielos y no voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Antes lo podías probar a Dios en esa área, pero ahora ya no es así. Ahora ya recibiste todas las bendiciones de Dios, todas están en tu vida. Entonces vemos por qué le dice, ¿no?, que están malditos si no permanecen en toda la ley de Moisés. Dice, y dice algo muy fundamental, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Toma mate. Tú no te puedes justificar delante de Dios. Ay, Señor, pero yo guardé los mandamientos, guardé el reposo, hice la fiesta solemne, el Señor, no entendiste el evangelio, no entendiste nada.
enfermo. ¿No entendiste? Todavía seguís sin entender. No, dice, no te conozco. Salgan, apartado de mí, maldito, le dice, le está diciendo maldito, le vuelve a decir. ¿Por qué le dice maldito? Porque confían en sus obras. Porque están las obras también en el Antiguo Testamento, hacían esas cosas también. Echaban fuera demonios de las personas. Ya hacían ritos, traían una cabra, a la cabra le hacían poner al endemoniado, le hacían poner la mano en la cabra, en la cabeza de la cabra, y tenían que degollar la cabra para que el demonio se le saliera, se le metiera en la cabra. Todas esas cosas hacían los sacerdotes también. Pero ahora ya no, ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley Dios la puso en nuestros corazones, la derramó por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que es derramado, que es el amor de Dios en nuestra vida, para que nosotros tengamos amor, tengamos compasión, sirvámosles a quien, a nuestro prójimo. Ahí se manifiesta el amor de Dios en nosotros, sirviendo a quién, a la gente. O sea, somos de alguna manera siervos de las personas. Estamos para servirles, no para servirnos. Jesucristo lo dijo claramente: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y es más, cuando Cristo se va a los pies para lavarle, ¿se acuerdan? No, dice, no, Señor, que bueno, si no te dejan lavar, entonces no vas a pertenecer. No, Señor, lavar los pies, la cabeza, la mano. Creo que Pedro. Porque Pedro siempre saltaba. Fue muy difícil, por eso que el pueblo se levantó y por eso que ¿cómo se llama? Lo llevaron a Cristo a la muerte, no porque igual era la voluntad de Dios, Cristo sabía que iba a ser así, pero ellos enardecieron sus corazones porque Jesús quebrantaba los días de reposo y todas esas cosas, ¿no? Porque Cristo vino a presentar el Evangelio. Entonces era otra cosa. Y ellos con la religión, pensando, en Isaías 53 dice que ellos lo estaban castigando a él pensando que le estaban sirviendo a Dios y eran al Hijo de Dios que estaban matando, estaban crucificando. Así que ellos pensando, por eso que muchos en la iglesia, como decía la hermana, piensan que le están sirviendo a Dios. Y Dios dice, la palabra dice que Él no es honrado por manos de hombre ni tiene necesidad de servicio de hombre. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Te sirvo o no te sirvo? No, lo que Dios ponga en tu corazón, eso es lo que tenés que hacer. Mucha gente que está sirviendo 24/7 todo el tiempo, lunes, martes, lunes oración, martes estudio bíblico, miércoles ayuno, miércoles, jueves, viernes ayuno, sábado culto, domingo culto, todos los días de la semana. Miren, y no tienen un día para estar con su familia. Y están sirviendo y su familia está destruida. ¿Por qué? Porque le pusieron todo el empeño a algo que Dios no nos llamó en realidad para que estemos 24/7 todos juntos encerrados, no, porque hay familia, tiene su trabajo, tiene sus obligaciones. Entonces cada cosa tiene su tiempo y nosotros tenemos que tener tiempo para con Dios primeramente, después para trabajar, después para estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, y todo tiene que tener su tiempo. Pero si yo me enfoco en todo lo que hago para la iglesia y no presto atención a mi casa, no presto atención a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos, y después quiero que venga a la iglesia, ¿y cómo va a venir si no estoy nunca en mi casa? Entonces, el secreto ahí está, a veces que hay que dejar para apuntar a lo más importante. El ministerio más grande que el Señor nos dio fue nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija. Ese es el ministerio más grande. Y después la iglesia. Así funciona. Entonces, vamos con la escritura, hermano. Dice así: y que por la ley, ¿sí?, ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo, dice, por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Solo por fe. Dice, y la ley, que dice, no es de fe. O sea, el diezmo tampoco es de fe. ¿Se da cuenta? Por
Pablo nunca predicó del diezmo. Él dijo ofrenda voluntaria. Cada uno dé como propone en su corazón. No con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Y el diezmo era una obligación para el pueblo. Si no daba, era maldito. Quedaba maldecido por Dios. Entonces, ahora en las iglesias te dicen, ¿no? Si no da, uy, no, me va a valer la economía. Eso porque no estás diezmando. Uy, me va a valer el matrimonio. No, porque tenés que hacer un pacto con Dios. Esas cosas no son de Dios. Acá dice claramente dice, es evidente que el justo por la fe vivirá y que por la ley no es, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, y acá está, ¿no? Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Se da cuenta? Todo lo del Antiguo Testamento que tenían que hacer estas cosas, vivieron por ellas. ¿Y dónde fueron cuando murieron? Pregunte al lado tuyo, ¿a dónde fueron esos que murieron? Fueron al cielo de Abraham. Gloria a Jesús. ¿Y esperaron a quién? Al de la promesa, a Jesús. Pero ellos tenían que estar ahí. Ahora, los malvados, los que quebrantaron la ley de Dios, muchos reyes que no obedecieron, fueron malos, y mi pueblo también que se alejó de Dios, ¿a dónde fueron? Al infierno. ¿Y dónde están? Están en el infierno todavía. Y tienen que esperar al juicio final, cuando salgan de ahí, que es el Seol. Entonces, vemos, miren, ahí me adelanté un poquito, ¿no? Pero vamos leyendo el libro porque si no leemos el capítulo no lo vamos a entender todo. Y ahí sí donde se nos revela a nosotros, ¿no? Que ya no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios, es la comunión perfecta, íntima con Dios. Él te va a llevar siempre a andar en victoria. Te va a llevar a andar, vas a poder tener la revelación anticipada, por ejemplo, a ver, estoy en mi casa, no sé, y de repente viene fulana de tal. Wow, amén, Señor. Listo, pasan 5 minutos, te golpean la puerta, era la fulana que te había dicho el Señor que venía. Bienvenida, pero tú ya sabías. Y ese nivel es para todos, porque para el que cree. Amén. Así que eso es para ustedes. Ustedes ya saben porque Dios ya le habló, así que de eso no me voy a meter mucho. Pero es así hace el Señor. Antes eso era para los profetas, ahora no es para los profetas, ahora ya es para la iglesia. Dice así, dice, gloria a Jesús. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tremendo, ¿no? Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldito. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue crucificado. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, clavándolos en la cruz, triunfando sobre ellos, sobre principados, potestades y todo. No los exhibió, dice, públicamente. Venció a la muerte, venció al diablo, tiene la llave de la muerte el Señor. Esto es lo que hizo en este momento Cristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición, por eso digo, no estamos bendecidos, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Acá estamos, acá nos alcanzó el Señor. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cómo recibimos es por la promesa? Es por la fe que recibimos la promesa del Espíritu. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni añade. ¿Usted le va a añadir algo más al pacto que hizo Cristo en la cruz? No, porque si le añades cosas a la salvación, entonces estás invalidando el pacto. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué cosa le añade a la? No. Soy salvo por la fe, pero tengo que guardar la fiesta solemne. Soy salvo por la fe, pero tengo que guardar el día de reposo. Entonces no sos salvo. Porque el Señor dice,
los que hacen estas cosas están invalidando mi pacto. Porque esto es solo por fe, nada más. Dice, ni añade, o sea, no hay que añadirle nada. Así que usted tiene que tener paz hoy, y esto hoy obviamente que le va a traer completamente libertad, y usted hoy va a descansar en la presencia de Dios en su casa. Y esto no te habla, lamentablemente, digo, es lamentable, no te hablan en las iglesias, pero es necesario que le hablen, porque la gente va a la iglesia y tiene miedo, ay, tengo miedo de perderme. Pero Cristo murió por ti, por tus pecados, y tienes que explicar un montón de cosas, es porque le enseñan, le inculcan cosas mal. Y ese es el problema, de que Dios todos los días tiene misericordia, y todos los días hay aquel que se arrodilla, que pide perdón, que se inclina, Dios lo perdona, lo salva, lo restaura, lo levanta, lo fortalece, le sigue dando más cosas, más dones, porque Él tiene misericordia. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está la promesa, en Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa no está invalidada. ¿Se da cuenta? La promesa continuó. Por eso que era la simiente que apuntaba a Cristo. Dice, porque si la herencia que es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito que fue a Dios escribir las leyes con su dedo, y después Moisés rompió las tablas, y después Moisés tuvo que hacerla de vuelta, las tablas, presentar al pueblo? Esa ley, ¿cuál era el propósito? Dice en el 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bien, fue añadida a causa de los transgresores, de la gente malvada, como usted y como yo. Porque sin Cristo todos somos sumamente malvados, sumamente depravados, Para esto fue añadida la ley para aquellos reyes que mataron cuánta gente, quemaron a sus propios hijos, haciendo ricos y sirviéndole a otros demonios y a dioses ajenos. Y ya venía, se ve la maldad desde antes. Entonces dice, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese ¿quién? La simiente. Hasta que viniese, vamos de vuelta, dígale que está al lado, hasta que viniese la simiente, hasta que vino Cristo, hasta ahí fue la ley. ¿Qué ley? Toda. Dice, ¿a quién fue hecha las promesas? Y fue ordenada, escuche bien, fue ordenada por medio de ángeles a mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, escuche bien, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Eso quiere decir que la ley no puede vivificar, porque no vivifica la letra, sino vivifica el espíritu. Porque el espíritu es el que a nosotros nos va a transformar y vamos a resucitar, transformados por el poder de Dios, porque el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que va a transformar nuestras vidas, amén, para ser arrebatados. O sea, el Espíritu es el que vivifica, no la letra, no este tipo, no la obediencia externa, digamos, ¿no? Sino que sí o sí la gente tiene que tener a Cristo en su corazón para ser salvo, si no, no puede. Por más que obedezcan los mismos mandamientos que quiera obedecer, no se va a salvar. Entonces dice, la Escritura dice algo muy poderoso.
Mas la Escritura lo encerró todo. Dile el que está al lado, todo. Toda la Escritura, dice el Señor en la palabra, lo encerró todo bajo pecado. O sea, todo es pecado. Para que nadie diga, no, pero yo hago esto y ya me sale. No, todo es pecado. Hasta nosotros. Todo es pecado, dice el Señor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para eso. Entonces el Señor dijo, todo esto es pecado. Por ahí no es el asunto. Si te metes ahí, sigues pecando. Porque todos aquellos que quieran obedecer las cosas están rechazando el sacrificio de Cristo, están rechazando al Hijo de Dios. Le están adquiriendo cosas cuando Cristo dijo, bueno, acá estoy yo, me van a crucificar para que todo aquel que en mí crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué quieres hacer? No sé. Solamente el que cree, de todo corazón. Como el eunuco, cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? El Felipe le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él creyó y dijo, sí creo, dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó y fue salvo. Y no habló en lenguas, ese no habló en lenguas, dice la Biblia. Para los que dicen de que la visión visible de ser bautizado del Espíritu Santo es hablar en lengua, no es así. Puede ser sellado sin hablar en lenguas. Ahí está también. Gloria a Dios. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? La ley. ¿Sí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ya se nos fue revelada, que es Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Esos fueron los que murieron en la esperanza que la ley les marcaba el camino para que esperaban al Mesías, como el día de hoy. El día de hoy siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Ahora ellos están todavía bajo maldición. ¿Por qué? Porque están haciendo y quieren seguir haciendo los ritos, quieren seguir guardando mandamientos hechos con promesas, quieren seguir haciendo esas cosas. Pero Cristo ya vino y están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. El que viene ahora no es el Mesías, es el Anticristo. Él va a aparecer en la tierra. Y cuando Él aparezca, van a creer que es el Mesías. Pero nosotros no. Supuestamente la iglesia se tiene que ir. Y si no se va a la iglesia, pedimos perdón, nos quedaremos, pero sabemos que ese no es el Mesías. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra de Dios. Ya conocemos la Escritura. Entonces, esto es bueno. Por eso es que no me meto a pelear con los pretribulacionistas, los tribulacionistas. No, ¿para qué me voy a poner a discutir con ellos? Yo, si me muero, igual que usted, se muere esperando en la promesa. Y eso es lo bueno. Que los que por ahí esperan al Señor al final, no lo están esperando. Dice, no viene al final, total, falta todavía. Pero yo lo espero hoy. Lo espero cada momento, cada instante. Y esa es la confianza que tengo, amén. Entonces, ya vamos a terminar, porque es el capítulo 3, amén. Dice, la Escritura nos cerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ayo. ¿Qué quiere decir? Bajo esa enseñanza. No, ya eso era, la ley era el maestro que nos llevaba a Cristo. Pero nosotros no vivimos ese tiempo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel sí lo vivió. Y a ellos se les fue muy duro, muy difícil aceptar al Mesías, a Jesús, porque ellos estaban encerrados bajo la ley y haciendo todo lo que ellos hacían, los ritos, las lunas, los días de reposo, los alimentos y todo lo que está bajo la ley. Estaban encerrados en eso.
Pero vino Cristo y cambió el asunto. Entonces cuando vino Él, eso es lo que no aceptaban. Porque encima Cristo se le apareció y hay una discusión con los fariseos y le dice, ¿no? Bueno, ¿y conoces tú a Abraham? Le dice, ¿no? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y decir yo soy era decir que era Dios. Y entonces Abraham me querían apedrear. ¿Y por qué obras me apedrean? Le dice el Señor. No, por las obras no te apedreamos. Te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios, le dice, ¿no? Tremendo. Y era el Hijo de Dios. La simiente completa, toda la plenitud de la deidad habitaba en él. Entonces, por eso que entonces vemos que estamos viendo estos parámetros para que notemos de lo que es la religión, con lo que es un hijo de Dios, con lo que es el Espíritu Santo. Hay diferencias. Dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y dice, pues todos, díganlo conmigo, vamos todos juntos, vamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Hay victoria, ¿no? Todos somos la fe, somos hijos de Dios por la fe. Porque creímos. Gloria a Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y la última, el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y en nada difiere del esclavo, aunque es señor, me fui para abajo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hemos heredado por la promesa que hizo Abraham hasta la siguiente, que fue Cristo, y de Cristo ya pasó a nosotros. Entonces dice el Señor, todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, aquí hay una parte cuando dice, ¿no? Todos soy hijos de Dios. Un día estaba leyendo esa parte y esa parte me quebró mi corazón. Y me puse a llorar largamente porque había una gran lucha en mi espíritu con las cosas de la ley, con las cosas del espíritu, hasta que Dios me aclaró perfectamente todo esto, ¿no? Bien, ahora vemos claramente que ahora somos guiados por el Espíritu Santo, pero nosotros, amén, vamos a ver en las Escrituras, ¿no es cierto?, que hablan de los mandamientos, es que los mandamientos se refieren a que ya el Señor nos dio, nos entregó los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, cambió nuestra conciencia, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas del Señor? Dan frutos de justicia, o sea, es eso, ¿no? El amor, la paciencia, la paz, la mansedumbre, los 9 dones y la comunión con el Espíritu Santo. Eso es todo. Después lo demás va acompañando, el servicio va acompañando, el llamado va acompañando, los dones que el Espíritu Santo le da a usted va acompañando. Pero ya dice la Escritura que por la fe ya somos hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, voy a pedirle por favor que se levanten de sus asientos y vamos a orar en esta noche por las ofrendas, hermanos. Amén. Si trajo algo, apartó algo para el Señor, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. El Señor dice que cada uno da como propone en su corazón, no conforme a la ley. Dile que está al lado, no conforme a la ley. No, por eso que se enseña, no tienes que hacerlo como lo dice Malaquías, lo tienes que hacer como tu corazón dicta hacerlo. Entonces Dios ama al dador alegre, no
Él quiere que lo ame así, de esa manera, espontáneamente, de la forma que usted quiera hacerlo, no obligadamente, hermano, ¿me entiende? Así que gloria a Jesús por este pasaje, por este mensaje, hermano. Y ya vamos a ir cantando esta canción mientras vamos a acercarnos al altar, al púlpito más que nada. El altar somos nosotros. Gloria a Jesús. Damos gracias, Padre. Vamos. Señor, llévame a tus atrios. Dile al Señor. Y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tú nos quiero ver. Pásame la muchedumbre. Donde canta, tengo soy nuestro lugar.
poquito más, pero bueno, no sé, los tiempos son de Dios, así que para los que trabajan, bueno, mañana ya es un día nuevo, hay que trabajar, bueno, no sé si la hermana todavía está de vacaciones, sí, bueno, gloria a Dios. El hermano tiene que ir a la escuela, ¿no? Sí, está feriado. Así que bueno, vamos a orar al Señor. Amén. Nos despedimos con una pequeña oración y siempre bendiga a su hermano. Y claro que cada oración en su casa también vamos a bendecir a los hermanos, amén, que no pudieron llegar hoy. En las oraciones ellos están siempre. Sí, oramos. Padre, gracias Señor te damos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo, por este culto, Señor, que fue todo para la gloria y honra de tu nombre. Señor Jesús, para aquellos que están conectados también en las redes sociales, Espíritu Santo, espero que haya sido de mucha bendición esta palabra, para que ahora, Señor, ellos que están conectados sientan completamente la libertad, Señor, con cuanto Cristo nos hizo libres, Señor, una vez perdonados nuestros pecados, Señor Jesús. Ahora, Padre, tenemos que caminar en comunión, en esa comunión perfecta, en una relación íntima contigo, Señor, sabiendo que nuestra fe en ti, Padre de gloria, nos ha hecho, Señor, reyes y sacerdotes para Dios, tu Padre, Señor. Gracias te damos por los hermanos y las hermanas que están en este día, en esta noche presentes acá y los que están presentes en el live, Señor. Bendecimos este día, Señor, y esperamos con anhelo ya ahora, Señor, el tiempo también de mi hermana Mari, Señor, los estudios que ella está dando, sabiendo que esto, Señor, es una obra de tu Espíritu Santo y que tú eres el que pone, Señor, en cada persona, el querer como el hacer, Señor, que sea un ministerio fructífero, Señor, que mi hermana, Señor, sea guiada siempre por el Espíritu Santo para guiar a las personas, Señor, a esta libertad tan gloriosa, la cual tú, Señor, nos marcaste, nos diste por medio de la fe, Señor, que bendiga su casa, su entrada, su salida, su hijo, Señor, y el trabajo también de su compañero, de su hijo también que está, Señor, trabajando, importando, Señor, ayuda, Señor, que todo lo que se puede, las cosas salgan lo mejor posible, Señor, que esta es la obra del Espíritu Santo. Nos usamos para que salgan las cosas como a ti te agrada, Señor. También bendecimos a la hermana, Señor Cecilia, que lo coordinado en este día, Padre, de recibir tu paz, Señor, con gracia, con amor, con poder, con corrección, sabiendo, Señor, de que es el tiempo de ponerse en comunión con tu Espíritu Santo, Señor, y que se vuelvan a ti, que enciendan los corazones, Señor, que se apagaron, Padre. Te pedimos para que empiece a encender el fuego de la comunión con tu Espíritu Santo. Esto es verdad que nos has hablado en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Que no se olvide de bendecir a su hermano. Y yo bendigo a los de las redes sociales. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo.